Muchísimas gracias. Primero saludo al Colegio de Psicólogos por permitirnos estar en forma virtual y remoto, compartiendo muchas de las reflexiones o muchos de los avances que puede haber de la psicología y particularmente en una época como esta. Buenas tardes con todos. Elegí este tema, la motivación autónoma, una alternativa para la crisis, porque definitivamente en estos tiempos de pandemia, mantener la motivación es un gran desafío. Probablemente cuando se inició, por lo menos en nuestro país, cuando se inició y nos dijeron el 16 de marzo que entrábamos a cuarentena por 15 días, quizá alguno de nosotros, yo una de ellas, dije que bueno, es una alternativa para poder estar en mi casa y hacer y resolver muchos pendientes, arreglar cosas, ordenar, en fin, etcétera, ¿no? Y pensábamos de que era 15 días, ¿verdad? Sin embargo, han pasado más de 8 meses y ya esta situación se torna difícil y tratar de mantener la motivación después de 8 meses es más complicado, ¿verdad? Y sobre todo, tratar de sostenerla en el tiempo, porque precisamente la motivación es fundamental, la persistencia y la energía que se tenga hacia el logro de un objetivo o de una meta determinada. Entonces, por eso es que pensé que trabajar el tema de motivación autónoma, ¿no? Podía ayudarnos un poco a entender algunos aspectos que puedan contribuir a construir un poco nuestras fortalezas psicológicas, ¿no? Nuestras fortalezas psicológicas para poder sostenernos dentro de la crisis. Obviamente he puesto una alternativa para la crisis y las crisis pueden ser desde diferentes perspectivas. Una crisis puede ser una crisis familiar, una crisis laboral, ¿no? Un accidente, una circunstancia. El término crisis es bastante amplio, ¿verdad? Sin embargo, para enmarcar el contexto de lo que yo voy a hablar, la crisis nos estamos refiriendo concretamente a la emergencia sanitaria, a la emergencia nacional que vivimos en este momento en nuestro país y en muchos países del mundo, ¿verdad? Bien, entonces, por eso es que le puse el nombre motivación autónoma, una alternativa para la crisis, pero ya les estoy diciendo, estoy orientando la crisis más en función de lo que es la pandemia, de lo que estamos viviendo hoy en día. A manera de introducción, ¿no? Poco plantear qué es lo que tenemos en este siglo XXI, cuáles son los principales aspectos que caracterizan a este siglo XXI, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos harto conocido, la globalización, no voy a entrar en detalle de aquello que creo que ya conocemos, ¿verdad? La globalización económica, cultural, el pensamiento liberal, ¿no es cierto? Versus lo que puede ser un pensamiento conservador, el avance científico continuo, permanente, veloz, ¿no? Sin embargo, yo me pregunto ahora, ¿no? El avance científico continuo y veloz, sin embargo, no tenemos respuesta con las vacunas frente al COVID-19, ¿verdad? Sabemos que hacer una vacuna, determinar que la vacuna es eficaz demora 10, 15 años, 20 años, ¿verdad? Y estamos tratando de ser veloces. Todos en el mundo están luchando, los países que están trabajando en ello, para poder encontrar la vacuna. Sin embargo, no podemos revertir algún tipo de tiempo. Sin embargo, recordemos que el tema del COVID, claro, el COVID-19 aparece en fines del 19, ¿verdad? Pero hemos tenido el H1N1 y la gripe hace muchísimos años, ¿no? Hace 100 años teníamos en 1918 la famosa pandemia de la gripe española, ¿verdad? Entonces pasaron 100 años
y nos preocupamos quizá, esto es una postura crítica, es una opinión, a ver otras cosas y no nos dedicamos quizá a esto, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que reconocer que hay un avance científico, ¿no? Y que hoy tiene que ser más veloz que antes, ¿no? La omnipresencia de las redes, bueno, no lo ponemos en duda, esto no estaríamos hoy conversando con ustedes a través de este aparatito, ¿no? Si no tuviéramos las famosas redes, ¿no? La información sobreabundante. Y esto es importante cuando vamos a hablar de motivación autónoma. Entonces, la información sobreabundante que nos trae todo tipo de estímulos, los cambios sociales, no me voy a detener en esto, familiares, multiculturales, y aquí viene los cambios climáticos, ¿verdad? Entonces, como una característica del siglo XXI tenemos que ver los cambios climáticos, los desastres naturales, las epidemias, ¿no? Antes se pensaba que las epidemias era algo lejano, ¿no? La pandemia no era para nosotros, ¿no? Y hoy estamos, el mundo sumido en una pandemia, ¿verdad? Entonces, estos son pues los retos de este siglo XXI, y estos retos nos traen alternativas. El uso de las TICs, ya hemos hablado, ¿no? De todas las tecnologías de comunicación cada vez más avanzadas, lo vemos en los celulares, en fin, en todo lo que tiene que ver con este tema de la tecnología. Los multiestímulos, qué importante es entender esto, ¿no? Porque a nosotros a diario, cuando vemos la televisión, cuando estamos en el internet, es decir, nos llega de todo, ¿no? Varias informaciones de diferentes tipos, de diferentes estilos, de diferentes formas, y nosotros, unas que dicen una cosa, otras que dicen otra, hay una segunda ola, no, la gente que tiene COVID, o que ya le dio, ya no tiene ningún problema, no le vuelve a dar más, otros dicen, no, después de 3 meses se está encontrando, después de 6 meses. Dentro de un mismo tema hay una serie de circunstancias, y imagínense en general en la sociedad, hay multiestímulos de todo, ¿verdad? Por eso es tan importante estimular el pensamiento crítico, creativo e innovador. ¿Qué hacer frente a todo esto, no? ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr responder y mantener el equilibrio? Y yo no diría solo el equilibrio, sino la adaptación, y lograr además tener bienestar. Qué importante es esta palabra, ¿no? Ser dinámicos y proactivos. Bueno, hoy no podemos quedarnos tranquilos, ¿no? Constantemente el mundo evoluciona tan rápido y nosotros tenemos que ir con él, pues, ¿no? Si no quedamos en el camino. Ser interdisciplinarios, eso está claro, eso nos parece perfecto. Hoy nadie estudia la psicología solamente como disciplina única. Tenemos que estudiar otras ramas, complementarlas con otras carreras, con otras profesiones, la antropología, la sociología, ¿no es cierto? O dependiendo de las áreas, recursos humanos, administración, en fin. Es importante ser interdisciplinarios e interculturales también, ¿no? Entender a todas las culturas. Qué importante es moverse, viajar, ¿no? Sabemos hoy que a través de las redes, YouTube y todo esto, nos conectamos tan rápidamente, multilingües, conocer varios idiomas. Y aquí estos 3 últimos retos que son importantes para lo que voy a decir después, ¿no? Ser constructor de tu propio aprendizaje. Esto no es novedad, ¿no? Pero es muy propio de este siglo, ¿no? Hablar de lo que es la pedagogía activa. Ya el tema memorístico fue, y definitivamente nosotros en las aulas de clase ya vemos un poco este tema, ¿no? El tema de la importancia de dar la información para que el conocimiento, a través de la experiencia, se logre el propio conocimiento y esto quede. ¿Por qué? Porque va a tener un significado importante. O sea, buscamos en ese aprendizaje un significado. ¿Y por qué buscamos en el aprendizaje un significado? Porque tiene un sentido para nosotros y porque va a quedar en nosotros, ¿correcto? También es muy importante tener una construcción del sentido personal, que todo aquello que nosotros hagamos, nuestras emociones positivas o negativas, tengan un sentido para nosotros, ¿no? Si yo estoy triste, ¿no? Y me siento mal, saber por qué estoy triste y me siento mal. Y si yo me siento alegre, ¿no? Y si yo tengo miedo, también saber por qué me siento miedo, ¿no? Y poder de alguna manera discriminar, bueno, tengo un miedo porque tengo un temor hacia esto, tengo temor a salir a la calle, ¿no? Tengo temor a que me contagien, ¿no? O la ansiedad, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Etcétera, ¿no? Pero
que esto tenga un significado para nosotros, es decir, seamos conscientes de que realmente tenemos esto. Y he arreglado y he incluido, perdón, autocontrol y la autorregulación. Yo creo que el autocontrol, y por eso hablo de motivación autónoma, el autocontrol y la autorregulación creo que es un aspecto que hay que trabajar muchísimo, y creo que todos los psicólogos estamos llamados a trabajar mucho este tema en este siglo XXI, precisamente por la cantidad de estímulos que hay. Porque los padres de familia, hoy por hoy, no pueden estar tranquilos con sus hijos si van a una discoteca, si salen, qué va a pasar, qué puede suceder, con los embarazos adolescentes, con las drogas y todo esto. Creo que si podemos educar hijos que sean responsables ellos en sí, vamos a estar más tranquilos, pero eso no es fácil decirlo, ¿no? No es fácil hacerlo. Entonces, lo ideal, así como en la terapia cognitiva, oía el mindfulness, en las terapias cognitivas, los chicos con hiperactividad se les enseña técnicas de autocontrol, ¿no? Estoy tranquilo, no me muevo, ¿no? Aquí estoy, ¿correcto? Qué importante es que nosotros tengamos un propio autocontrol. No debo salir, ¿no? Tengo que estar en aislamiento social, bueno, tengo que ponerme la mascarilla, aunque esto signifique cambios de hábitos o de estilos de vida, ¿verdad? Entonces, ya marcando el contexto de este siglo en el cual tenemos esta crisis, este desencadenante, ¿verdad? Me permito leer una definición de Claudio Martínez, un chileno de la Universidad Diego Portales, que acaba de publicar esto, haciendo un trabajo sobre psicoterapia del COVID, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Y la recuperación psicológica, la crisis es un evento desencadenante, ¿no? En general. Pero dice la recuperación psicológica a situaciones vitales, conscientes o no, pero que son experimentadas dolorosamente, ¿no? Por el individuo, ya sea por las características del evento o por diversos factores individuales, conscientes e inconscientes, ¿no? Entonces, la crisis son situaciones vitales, ¿no? Que aparecen, que son experimentadas por cada uno de nosotros, por las características del evento en sí o por factores personales, ¿no? Nosotros podemos hacer de una crisis un mundo, por decirlo de alguna manera, o hacer de la crisis un granito de arena. Un accidente en un carro, ¿correcto? Podemos, dependiendo de cómo haya sido el accidente, cuál haya sido la consecuencia, vamos a suponer que sea un simple arañón en el carro, por decirlo de alguna manera, pero puede para nosotros ser vital. Me malogró el carro, porque un arañón de carro, ¿no? O sea, simple y llanamente me malogró el carro, tengo que pintarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que no es lo mismo en un accidente donde ya hay muertos, donde hay toda una serie de eventos y de otro tipo de circunstancias. Entonces, qué importante es esto. Es un evento desencadenante, pero donde cada uno lo vamos a experimentar, ¿no? Ya sea en función de las características del evento, pero por factores individuales, conscientes o inconscientes, ¿verdad? Y es importante entonces que la persona para defenderse de este acto desencadenante, la persona va a buscar mecanismos. Va a buscar mecanismos para aliviar esa molestia, para tratar de resolver fácilmente el equilibrio emocional, ¿no? Está el evento desencadenante, somos humanos, automáticamente vamos a buscar, a enfrentarnos a esta situación que se nos da y ¿cómo hacemos para restablecer este equilibrio en general? Son muchas las respuestas que nosotros podemos tener. No digo que son respuestas comportamentales positivas, pueden ser positivas o negativas, dependiendo, insisto, de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, puede ser un estrés, pero el estrés puede tener niveles dentro del estrés, un estrés que te paraliza, ¿no? Un estrés donde no puedes hacer nada de tus actividades, ¿no? Un estrés que te
que te vuelve psicosomático, psicosomática, ¿no? Una tristeza, y no hablo de depresión, hablo de tristeza, algo que se puede percibir en forma visual, si se quiere, a través de las actitudes que muestran, las conductas que muestra la persona, un miedo, una desesperanza. Bueno, aquí esto no tiene remedio, ¿no? Aquí nos vamos un par de años, 3 años, ¿no? O sea, yo, pues si quería viajar, no voy a viajar, si me iba a ir al siguiente congreso, tampoco voy a ir, si tenía una expectativa por Navidad, bueno, ahí la dejo, ¿no? Y me puede generar toda una desmotivación, ¿no? Y vuelvo a tocar ya el tema de motivación. Y la desmotivación también me puede paralizar. Ansiedad, rabia y hostilidad. A veces nos preguntamos por qué la gente está tan agresiva en la calle. La ola de feminicidios es muy grande, no solo porque mucha gente tiene que vivir con el agresor, sino estamos hablando de, imagínense, 8 meses y medio encerrados, ¿no? No todos lo estamos, no todos lo están, pero digamos que el ideario sería protegernos, ¿verdad? Y si salimos, tenemos que salir, pues, mismo extraterrestre, ¿no? O astronauta, más que extraterrestre. Entonces, definitivamente, todo esto genera una hostilidad, ¿no? Hay gente que se quita la máscara, ¿ya? No puedo respirar, no puedo caminar, me agoto, no puedo subir, ¿no? Entonces, viene hostilidad, viene rabia, ¿no? Y viene toda esta serie de pérdidas de sentido de vida. Obviamente, esta pandemia nos trae incertidumbre, nos trae confusión, aislamiento social. Imagínense que uno de nuestros principales tendencias instintivas es ser gregarios, ¿no? O sea, contactarnos con otros. Y bueno, ahora no. Pérdida laboral, familiar, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta. ¿Cómo afrontar todas estas circunstancias que pueden ser distintas en cada una de nosotros? Bueno, en primer lugar, a través de nuestras propias características personales. ¿Qué quiero decir con nuestras propias características personales, ¿no? O sea, el significado de ellas. Pues, ¿quién soy yo, no? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis condiciones? ¿Soy segura? ¿Soy insegura? ¿Cuál es mi condición? ¿Cuáles son mis capacidades, no? En fin, cómo son mis emocionalidades. Soy una persona muy afectiva, soy una persona, no, por el contrario, ¿no? Que rechazo todo tipo de contacto, etc. Igual la forma de relacionarnos, ¿no? Somos somos una persona que necesitamos del otro permanentemente, que siempre necesitamos amistades en el trabajo, con las amigas, en fin, en la casa, no podemos estar solos, etc. O no, somos una persona que no molesta estar con la gente, ¿verdad? Entonces, la forma de relacionarse, cómo manejamos nuestros afectos en líneas generales. Nos va mal, tenemos un problema con una amistad, nos va mal en una relación, volteo la página y se acabó la historia. O no, me quedo pegada, secula seculorum, en fin, son diferentes formas de reaccionar. Las propias características familiares, qué tipo de familia somos, ¿verdad? O tenemos una familia nuclear, una familia unida, una familia extendida, etcétera. Todos aquellos conceptos que nosotros conocemos muy bien. ¿Cuáles son esas diferencias culturales? Estamos en un ambiente rural, en un ambiente urbano, en un ambiente urbano con facilidades y sin facilidades, un ambiente rural con facilidades y sin facilidades, que hay luz, no hay luz, viene wifi, no hay wifi. Hoy el solo hecho de no tener conectividad, pues sí, hace poco, ¿no? Tengo que entrar a conversar con ustedes y bueno, me fallará el wifi, tendré la conexión adecuada, podré compartir las cosas. Ya son circunstancias propias que está teniendo esta situación general, ¿no? Y la motivación. ¿Cómo podemos usar esta motivación para poder salir de estas circunstancias? Y aquí tenemos, ¿no? Martínez también nos habla de 3 maneras de enfrentar la crisis, ¿no? Una, poco lo que acabo de hablar, en base a nuestras propias características personales, con un significado que le demos a cada uno de cada una de las cosas, ¿no?
Hace un rato les decía quién soy yo, la identidad, la familia, no voy a repetir, mi personalidad, cómo soy independiente, soy dependiente, introvertido, extrovertido, en fin, soy una persona que me hago conflicto, soy una persona que, por el contrario, todo me puede caer y nada me llega, ¿verdad? Soy una persona que cuando apunto a un objetivo, lucho por ese objetivo o me quedo a la mitad o me quedo en el inicio, ¿no? La motivación. ¿Cuál es la trayectoria de vida? Etcétera, que hace un rato hemos conversado. Pero podría no ser esta crisis para ser manejada solo por cada uno de nosotros. También tenemos que tener la capacidad de reconocer hasta aquí llegué yo, ¿no? Cuando ya mi estrés, cuando ya mi hostilidad, cuando ya mi tensión va más allá, entonces voy a un segundo nivel, ¿no? La ayuda psicológica, el consejo. Puede ser telefónicamente, la ayuda en línea, la búsqueda de un apoyo emocional, en qué medida puedo yo reducir el riesgo. Quizá 1, 2 o 3 sesiones, ¿no?, pueda ayudar a salir de esto o ordenar esto. Y finalmente, ya hablamos de un tema mucho más largo, psicoterapia en crisis, ¿no? Entonces, yo no soy psicoterapeuta, soy psicóloga educativa, trabajo en la universidad, ¿no? Estoy ahora en el vicerrectorado de investigación de la UNIFE y no estoy haciendo psicoterapia, ¿no? Pero sí el tema de la ayuda psicológica es muy importante, ¿no? Hoy por hoy en las universidades, por lo menos en la UNIFE, se está dando consejo psicológico a través del consultorio psicológico, el famoso COE, el consultorio de orientación de las estudiantes. No se pueden imaginar a través de remoto, ¿no?, a través de nuestra plataforma, la cantidad de gente que tenemos que atender. Es más, ya inclusive hacia familia, ¿no? Entonces, definitivamente es un tema importante. ¿Qué es la motivación? Entonces, más o menos ya hemos enfocado la crisis, estamos mirando el tema de cómo puede ser esta, cómo podríamos afrontarlas de repente nosotros mismos, con una ayuda psicológica o una psicoterapia en general. ¿Qué es la motivación? La motivación es un constructo complejo, no lo podemos mirar así directamente, pero digamos que nos ayuda a comprender el porqué de la conducta, ¿no? La motivación está compuesta de una serie de procesos cognitivos, metacognitivos, afectivos, emocionales, que son los que llevan a la activación de la conducta hacia el logro de una meta, ¿no? O sea, son aquellos que activan nuestra conducta hacia el logro de algo determinado. Y como voy a hablar de motivación autónoma, me he permitido poner aquí la voluntad. La voluntad es una capacidad para algunos autores, para otros es una facultad, ¿verdad? Hace muchos años no se quería hablar de la voluntad en psicología. Se decía que era un tema más ontológico, fenomenológico, ¿no? Creo que ya últimamente se puede hablar de como una variable que de alguna manera ayuda también a fortalecer la motivación a la voluntad. Y vamos a ver por qué. Yo pongo un ejemplo con mis estudiantes. ¿Qué diferencia hay entre motivación y voluntad? Un poco que yo les digo a ellas, ok, muy bien, tengo que dar un examen, me han jalado en este curso y tengo que dar el examen complementario el día lunes. Y bueno, yo el día viernes he decidido que voy a estudiar, he agarrado, he pedido las copias, me he preparado, he buscado todo lo que necesito. En mi casa he dicho, yo sábado no salgo, no me muevo, no cuente conmigo. A mi enamorado, a mi novio, a mi pareja le digo, mira, ¿sabes qué? Déjame tranquila, yo nada, olvídate. Preparo todo mi material, mi tiempo, mi espacio, todo para estudiar y me preparo para el día lunes que voy a dar un examen complementario. La pregunta es, ¿tuve motivación?
sí tuve motivación. El sábado, a las 11 de la noche, en una etapa presencial, me llama mi enamorado, mi novio, y me dice, estoy en la discoteca, está fulano, venga, te la estás perdiendo, etcétera, etcétera. No, pero yo tengo que estudiar, no he terminado, mañana domingo no voy a poder, etcétera, etcétera. Y termino en la discoteca. ¿Qué falló ahí? ¿La motivación? Falló la voluntad. De ahí la importancia de unir estos dos conceptos, motivación y voluntad. Motivación, el impulso, la energía. La voluntad, la intencionalidad. La intencionalidad, el propósito que nos lleva hacia ese fin, ¿no? Hay varias teorías de motivación, no voy a entrar a hablar a ellas, menos en los 15 minutos que me queda. Simple y llanamente, menciono dos teorías que son importantes que incluyen dentro de la motivación a la voluntad. La teoría de la autodeterminación de Ryan y Dessing en el año 2000, quien habla de que existe pues una tendencia innata, innata, no adquirida, innata, a la elección propia, a la elección personal y a la autonomía, que esto nos va a llevar, según ellos, a un equilibrio, ¿no es cierto?, en el cual vamos a mantener cierto control y cierta energía, ¿no? Por eso se dice que esta es una teoría que nos lleva hacia una concepción de equilibrio. Es muy usada para las dietas, es muy usada también en terapias de pacientes terminales, en deportes, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo me voy a referir un poco más a la terapia relacional de Joseph Nutan, un humanista, ¿verdad? Quien habla de una concepción de la voluntad de propositividad, es decir, de propósito, la importancia que tiene en la motivación, no el inicio, no el impulso, sino el fin, la meta a la cual voy a llegar, ¿no? Pero para lograr esa meta es muy importante ese propósito consciente que debemos nosotros realizar. Por ejemplo, ¿no?, los psicólogos conocemos a Víctor Frank, ¿no? Víctor Frank estuvo 4 años, ¿verdad?, en el centro detenido ahí en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y él logró salir adelante, ¿no?, porque le dio un propósito a su vida, es decir, vivir. Fue su propósito, vivir. Yo a veces me pongo a pensar, estamos ahora en etapa de aislamiento, de pandemia, pero tenemos televisión, tenemos celular, tenemos internet, tenemos todo. Imagínate en un cuarto oscuro, sin luz, sin comida, sin nada, y pensando que tú eres el siguiente que sigues, que vas en el campo de concentración y que te van a aniquilar. 4 años. 4 años. ¿No? Sería bueno reflexionar dentro de todo esto, ¿no? Entonces, esta teoría relacional de Joseph Nutan habla de la importancia que cada uno de nosotros tenemos que hacer interactuando todos nuestros aspectos cognitivos, digamos, aspectos emotivos, afectivos, ¿no es cierto? Y por supuesto, nuestra voluntad. Que esto nos va a llevar a tener una visión integral de nosotros como persona, pero sobre todo comprender la realidad, ¿no? ¿Sabes qué? No puedo salir, pues, no puedo salir porque afuera hay un virus, ¿no? Claro, hay teorías conspirativas, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en esto, pero hay un virus afuera. Hay un virus porque hay gente que está muriendo y hay gente que está mal. Las noticias hoy día en Europa, ¿no? Terrible el tema de la segunda ola, Inglaterra, Francia, España, etcétera, ¿no? Una comprensión integral de la realidad. Es decir, hacemos algo porque comprendemos por qué lo hacemos y sabemos por qué lo hacemos. Es decir, yo salgo porque yo sé que no debo salir, porque me voy a contagiar, pero además voy a contagiar a los míos. Y además pongo en riesgo mi vida. Y si yo tengo un sentido de mi vida y tengo metas y propósitos de cumplir en mi vida,
pues esto es importante que lo tenga pendiente. Entonces, no es solamente un tema de que un estímulo, una respuesta y voy y mantengo un equilibrio. Estoy yendo a un poco más, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la voluntad, estamos hablando de la importancia de una motivación autónoma, ¿no? Brevemente, con la voluntad hablamos de una motivación autónoma que nos lleva a este acto volitivo, a esta voluntad consciente, a este monólogo interno, que decía, de comprensión de la realidad para saber lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, esta comprensión de la realidad va a ser la regulatoria de la actividad, de nuestros fines y de nuestros proyectos como persona. Lo interesante de la motivación autónoma es que no ve solo la motivación intrínseca y no ve solo la motivación extrínseca. Indistintamente ve la intrínseca y la extrínseca, ¿no? Yo puedo decir, no debo salir porque cuido mi salud y la de mi familia, ¿no? Una motivación intrínseca. No debo salir porque afuera está el virus, ¿verdad? O no debo de salir porque cuido mi familia y porque tengo un proyecto de vida que quisiera continuar. Soy madre de familia, quiero a mis hijos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ya la situación es distinta. No es solamente un tema de un fin concreto, sino va ligado al desarrollo de mi propia estructura personal, ¿no? Entonces, este es el punto importante. Un poco es una investigación hecha en Chicago, solamente que demuestra que cuando las personas ceden a un deseo, a un impulso, dice, ejecutan aproximadamente el 70% de las veces. Mientras que cuando realmente digamos, se resisten, ejecutan solo el 17%. O sea, apuntan a la fuerza de la voluntad, ¿no? Es un estudio que hacen sobre la fuerza de voluntad, la tasa de ejecución, la hace en Estados Unidos, la hace el señor Wilhelm Hoffman, y él hace un estudio, dice, usar la voluntad frena más del 80% de impulsos no deseados. O sea, lo que significa hacer uso de la fuerza de la voluntad, porque sí, hacer uso de la voluntad requiere de mucha fuerza. Por eso es que es importante que nosotros los psicólogos ayudemos, ¿no? En niños, jóvenes, adultos, a trabajar, a hacer intervención con la voluntad, ¿no? Indudablemente, esta motivación autónoma te va a dar estrategias de afrontamiento, es decir, cómo vamos nosotros a enfrentar las circunstancias. Hemos dicho, una motivación autónoma, como te permite un mayor conocimiento de ti mismo, te va a dar un crecimiento psicológico, tu estima, valoración personal, porque como ya lo asumes como tal, ¿verdad? Te da una mayor seguridad. Si no lo asumes como tal, no sabes qué va a pasar. Y va a ayudar a la construcción de fortalezas psicológicas como la estabilidad y la adaptación. Mire que ya no digo equilibrio solamente, ¿eh? No es solamente un tema de equilibrio. Es mucho más funcional el equilibrio, más la homeostasis, ¿verdad? No, estoy hablando de adaptación, que es un concepto un poco más profundo y más usado también por los humanistas, ¿no? ¿Cómo lograr esa motivación autónoma? Ahí viene el tema, ahí viene ya la receta, entre comillas, ¿no? ¿Cómo lograr la motivación autónoma? Muy bien, muy teórico, muy simpático, pero bien, ¿cómo hacemos? ¿No? Ok, trabajando motivación y voluntad. Hay que trabajar las necesidades, los deseos, las energías. Fundamentalmente, cuando tenemos mucho tiempo, ¿no? A través soportando una crisis, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Y la voluntad. Dice, ejercitando fuerzas yoicas, por ejemplo, programas de intervención. Nosotros podemos prevenir, hacer programas de prevención en los colegios, en las instituciones, a los chicos, ¿no? Estimulando la voluntad, ¿no? Quiero tal cosa, no, no la puedes tener. Ahí queda y da la rabieta. O sí, toma, no me molestes, ahí la tienes, ¿no? No quiero decir que a mayor frustración necesariamente va a mejorar el tema de la voluntad, pero a veces es bueno, ¿no? Que la persona tenga una clara conciencia de que por qué sí, por qué no, de algún objeto determinado que cuando son niños le podemos dar o no a nuestros hijos o a los chicos en general.
¿no? Entonces, es muy importante estimular la iniciativa, la perseverancia, la autonomía, la tenacidad. ¿Cómo vamos a hacer esto, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos unos componentes de la motivación, el interés. Es muy importante el valor. Nosotros tenemos que darle siempre a esa circunstancia un valor, a esa circunstancia negativa o positiva un valor, ¿no? ¿Qué tan importante es para mí? No es lo mismo perder un objeto que perder a un ser querido, obviamente tiene un valor. Igualito la expectativa, ¿no? ¿Cuáles son mis capacidades frente a lo que yo quiero hacer? Yo quiero estudiar 3 carreras al mismo tiempo. Bueno, pero esto no lo puedo hacer, no tengo el dinero, no tengo las posibilidades, no lo puedo hacer, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué capacidad tengo frente a eso? Y finalmente, los estados emocionales, cómo me siento frente a ellos. Esos son los componentes básicos de la motivación en general, pero que son importantes trabajar. Y se pueden hacer programas de intervención estimulando el interés, la expectativa, la afectividad y también la voluntad. Esa es una forma de poder ir en pro de la motivación autónoma que estoy hablando. Y aquí sí un poco algunos tips, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas cualidades? Decía, por ejemplo, la iniciativa. ¿Cómo propiciar la iniciativa? Dándoles a los chicos las posibilidades de que cuando tienen que hacer algo, ellos inicien. No decirles a nosotros lo que tienen que hacer. Tú, en general. El tema de la energía, cuando están jugando o están haciendo alguna actividad, ya me cansé. O hay adultos también, ¿no? Empiezan al inicio y ahí dejaron a la mitad. ¿No? Estoy escribiendo, ahí lo dejé. Tengo que hacer tal cosa, ahí quedó. Correcto, ¿no? Entonces, ¿en qué medida? Bueno, ¿cuánto tiempo puedes durar a que termines lo que estás haciendo, ¿no? O sea, ahí quedar. Ver el tema de la tenacidad. Esto es permanente, ¿no? Eso es el ser tenaz es parte de una estructura de la personalidad, ¿no? Eso sí es cierto. Hay gente que lo es y hay gente que no lo es. Pero esto es algo que se puede entrenar, es algo que se puede instruir, es algo que se puede, a través de programas de intervención, trabajar, ¿no? Y lograr también el manejo del tema consciente. Y aquí está. ¿Qué cosa debemos ejercitar? En primer lugar, la atención. Una persona tiene que tener claro, tiene que aprender a enfocar, poner foco a aquello que realmente le está molestando o le está incomodando, porque uno puede tener a veces algún problema y dentro de ese problema, no sé, contaminarlo con otras cosas, ¿no? Entonces, no, mi problema es este, ¿no? Yo en este momento puedo decir, tengo un problema, no me preocupa la mascarilla, no me preocupa, digamos, estar en aislamiento social, pero sí me preocupa cuando salgo que la gente se me acerque. ¿Y cómo hago yo para esto? Yo ya focalicé cuál es mi problema, lo tengo claramente focalizado. Entonces es muy importante, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Ok? Igualito es muy importante la percepción que nosotros tenemos de las cosas, de los hechos. Tenemos que tener muy clara no solo nuestra percepción visual, nuestra percepción espacial, ¿no es cierto? Y todos aquellos aspectos auditivas, etcétera, para estar muy atentos y muy receptivos. Memoria, indudablemente, porque la experiencia ayuda mucho en esto, ¿no? El autocontrol, y ya hemos hablado, la importancia de tener el autocontrol en tiempos de multiestímulos, esto es vital. Yo creo que eso sería lo ideal si cada uno de nosotros fuera responsable de sus actos, de lo que hace, por qué lo hace, etcétera, sería mucho más tranquilo todo. Aprender a planificar, porque esto nos va a evitar, digamos, perder energía, ¿no? Si nosotros queremos hacer 5 cosas y nos planificamos, nos vamos a poder racionalizar mejor nuestra energía, nuestra propia dinámica. Tener un control del sistema nervioso, bueno, esto ya va, ¿no? Estoy hablando del sistema nervioso neurovegetativo, las técnicas de relajación, hace un rato escuchábamos la terapia esta cognitiva del mindfulness, ¿no? Del respirar adecuadamente, etcétera. Hacer ejercicio físico es importante. Bueno, me dirán, ¿y ahora cómo hacemos ejercicio físico? Bueno, ustedes han visto lo ingenioso que la gente se siente en una silla, pone música y se empieza a mover. O sea, no necesitamos tener una caminadora o estar saliendo a la calle, pero es cuestión de cada quien.
hay gente que te va a decir, yo no hago ejercicio sentado en una silla, de ninguna manera. Yo tengo que salir y además tengo que ver, además tengo que mirar la calle. Y eso es una disposición de cada quien, ¿correcto? Entonces, es muy importante entrenar este tipo de habilidades desde pequeños, obviamente, pero si se puede, en algún otro momento de la vida en general, ¿no? Como en este caso que nos toca a cada uno de nosotros. Este es mi planteamiento, ¿no? El ser humano, los procesos cognitivos, metacognitivos de toda motivación, que son lo que nos impulsa hacia el logro de una meta. Ponemos aquí fundamentalmente la voluntad, que ya hemos hablado como la fuerza yoica importante de conocernos a nosotros la realidad, para lograr esa meta y tener aquí una mejor adaptación. Este es un encuentro, entonces, esta motivación autónoma es un encuentro interno de recursos, ¿no es cierto? Como dice, para conversar con nosotros mismos, ver nuestros pensamientos, hacer nuestra propia valoración personal y construir nuestras propias fortalezas psicológicas. Yo sé que tengo miedo a tal cosa, yo sé que soy valiente cuando sucede tal cosa, yo sé que me genera ansiedad tales cosas, ¿no? En fin, una persona puede cambiar su vida, sí, si tiene la capacidad de discernir, si tiene una actitud positiva, de tratar de decir, bueno, ok, estoy en pandemia, estoy aquí, pero estamos en remoto, estamos contactándonos, ¿no? Que a mí, qué difícil es, yo estoy acostumbrada, pues trabajo en la universidad más de 45 años, ¿no? Como docente universitaria, y pues hablar a una pantalla y no ver a nadie no es fácil, ¿verdad? Entonces, es un punto importante, pero tenemos que adaptarnos, ¿no? Ursula et al. Dice, la prevención, ya termino, la prevención, la adherencia al tratamiento o el enfrentamiento, el ayuda de las enfermedades, son un tema de comportamiento. O sea, la prevención, el usar algún tipo de afrontamiento contra la crisis, adherirnos a un tratamiento, etcétera, o tratar de ver algún tema con las enfermedades, tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver con las conductas. Todas las medidas preventivas incorporan medidas comportamentales conductuales. Bueno, los psicólogos somos especialistas en la conducta, somos los especialistas en el comportamiento. Entonces, no solo tenemos que diagnosticar, intervenir y prevenir, tenemos que también ser promotores del bienestar psicológico y social. Creo que hoy en día es lo que más necesita la sociedad, es lo que más necesita el país, ¿no? Ser agentes de promover la adaptabilidad, ¿no? Entonces, construyamos desarrollo endógenos, construyamos fortalezas psicológicas en interacción, no solo con un contexto, indudablemente, ¿no? Con una voluntad integral, la autorrealización, la autoeficacia, ¿no es cierto? Una autocomunicación integral. Valoremos nuestro ambiente, valoremos el sitio donde estamos, la identidad nacional, ¿no? La cultura, esa responsabilidad social que debemos de tener con los otros, ¿no? Y en esta interacción de lo mío interno con lo social en general, podemos de alguna manera construir estas dimensiones famosas, decimos que es la personalidad, las dimensiones bio, psico, socio, espiritual, ¿no? Yo, para terminar, aquí había hecho unas conclusiones, pero no tiene ningún sentido, ya más o menos hemos hablado de ellas. Yo quiero terminar con frase de estas personalidades conocidas en el mundo, ¿no? Albert Einstein decía, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. James Allen, una persona no puede directamente escoger sus circunstancias, eso es cierto, pero sí puede escoger sus pensamientos e indirectamente, con seguridad, darle forma a sus circunstancias. Es esto, es esto. Nosotros podemos darle forma a las circunstancias. Quizás no podamos salir todavía de estas, pero podemos tratar de hacer que nuestro aislamiento, nuestro confinamiento, nuestras circunstancias, nuestras pérdidas sean menos dolorosas en nuestras vidas, ¿no? Y Maslow
uno puede elegir retroceder hacia la seguridad o adelantar hacia el crecimiento. Y mientras el crecimiento debe ser elegido una y otra vez, el miedo debe ser superado una y otra vez. Es decir, ¿cómo superamos el miedo? Tenemos que crecer, tenemos que mirar adelante. Vamos a salir adelante. No sé cuántos, pero tenemos que tener la disposición de poder hacerlo. Muchas gracias.